We want to repeat a little bit and then go on. Vamos a repetir un poquito y luego avanzar. Our body needs two needs. Nuestro cuerpo tiene dos tipos de It needs necesidades. chemistry and electrical impulses. Requiere elementos químicos y impulsos eléctricos. And the chemistry comes through the stomach, Y los elementos químicos provienen o llegan a través del estómago and we put into it food. porque le colocamos al estómago comida. And the spirit makes the electrical impulse Y el espíritu genera el impulso eléctrico by using love. usando el amor. And the question is, who, how, and when? Y la- From where? Y la pregunta ahora es, ¿quién, cómo y de dónde? Who is responsible that your stomach has food? ¿Quién es responsable de que tu estómago tenga alimento? ¿Qué? ¿Quién? ¿Tu esposa? ¿Tú? ¿Tu esposo o tú? Yo. Yo. 100%. Yes? 100%, ¿sí? So how do you do it? ¿Y cómo lo hacemos? How do you do it? ¿Cómo lo hacemos? Comiendo. Comiendo. Is how many actions are in eating? ¿Cuántas acciones hay en el comer? How many? ¿Cuántas? ¿Unas o dos? ¿Una o dos? So necesitamos dos acciones. Necesitamos dos acciones. Yes? What comes first? ¿Cuál viene primero? Tomar Tomar para dar. para dar. Es en inglés. So you learn in English. Aquí se nos quedó el traductor en inglés. Vamos a aprender inglés. Yo tengo que tomar el 100%. Donde Sí. ese taque es tomar 100%. ¿Cómo? Para tomar para dar. Tomar para dar. ¿De dónde? ¿De dónde tomo? No, de la naturaleza. No, de la naturaleza. Frutas, sí. Sí, tomo so, frutas, sí, claro. so now love. Who is responsible that your spirit has enough love? Y ahora, ¿quién es el responsable de que tu espíritu tenga suficiente amor? ¿Qué? ¿Quién? Well, if God is responsible, Bueno, si Dios fuera el responsable, then if you don't have enough love, entonces si no, tú no tienes suficiente amor, God needs to do something. Dios tiene que hacer algo. So, how can you? Who is only responsible to have enough love? ¿Quién es el único responsable de que mi espíritu tenga suficiente amor? Yo. Yo. How much percent? ¿En qué porcentaje? 100%. 100%. So nothing from children, from husband, from wife. Nada que provenga del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. How do you do it? ¿Cómo se hace? You need to have pensamientos de Necesitamos tener pensamientos de amor. amor. For whom? ¿Para quién? ¿O por quién? Por el próximo. Para el prójimo. When he is good or when he is evil? ¿Cuando el prójimo es bueno o cuando el prójimo es malo? Both. Muy bien. Muy bien. Ambos. Ambos. So when you're married for 40 years with a husband, Entonces, cuando llevas 40 años de casado con tu esposo, this is one of my patients. esta era una de mis pacientes, She came to me, she was 73 years old. vino a verme, tenía 73 años, She is from a very conservative Christian denomination. ella proviene de una religión cristiana muy conservadora And she was together with her husband marriage counselor. y ella junto con su esposo, ambos eran consejeros matrimoniales. And so they did that for 40 years. They did this Y for ellos habían ejercido como consejeros matrimoniales durante 40 años, until one day in church, hasta que un día en la iglesia a young lady comes to sit beside the husband. una joven entra y se sienta al lado del esposo. She's 32 years old La joven tenía 32 años and he's 70. y él tenía 70, 38 years difference. 38 años de diferencia. And the miracle happens Y ocurrió un milagro that they fell in love each other. que se
se enamoraron. Okay? And the old man Y el señor mayor leaves his old wife deja a su vieja esposa because she has some porque ella tiene algunas Yeah. arruguitas. takes the 32 years old, Toma a la joven de 32 años, forgets all his marriage counseling, se olvida todo lo que había dicho en sus consejerías matrimoniales, marries this young lady, se casa con esta joven and off he is. y allá se va. Does he get sick? Se enferma este hombre, ¿Se enferma? se enfermó él. No, pero es feliz, el No, amor, porque él está feliz, él Eh. está amando. sí, amando. ¿Qué se enferma? ¿Quién se- ¿Quién se enferma? ¿Quién se enfermó? The old lady. La señora grande, la señora mayor. Yeah, she comes to my practice Y vino al consultorio with all the symptoms of dizziness and what she has. con todos los síntomas, mareos y otras cosas. And I say to her, "Oh, what's the story?" Y yo le dije, ok, ¿cuál es tu historia? And she tells me the story. Y me contó esta historia. Is she happy when she tells me the story? ¿Está feliz mientras me cuenta la historia? No. She No. says, "He's still my husband." Ella me dijo, él todavía es mi marido. I said, "Where is it written?" Y yo le pregunté, ¿dónde está escrito? En la Biblia. En la Biblia. In which Bible? ¿En qué Biblia? Show it to me as well. Muéstramelo también. He divorced you. Él se divorció de He ti. remarried officially. Él se volvió a casar oficialmente. Everything is good. Todo está bien. He cannot be yours anymore. Ya no puede ser más tuyo. So, why is she sick? ¿Por qué está ella enferma? Pensamientos de amor, ¿Pensamientos de amor? de pérdida, sí. Pensamientos de pérdida, sí. So, now why do you go to church for 40 years? Ahora, ¿por qué irías a la iglesia durante 40 años? To love the good people or the bad people? ¿Para aprender a amar a la gente buena o a la gente mala? How would she have reacted correctly? ¿Cuál hubiera sido la reacción correcta de ella? Let him go. Yeah, she says 100% freedom. Sí, decirle, tienes 100% de libertad. I wish you all good luck. Te deseo la mejor de las suertes, See? No? ¿no? Why not? ¿Por qué no? That's love. Eso es amor, Because she knows the truth. porque ella conoce la verdad. He preached it for 40 years. Él conoce la verdad. Él la predicó durante 40 She años. does not need to correct him, Ella no necesita corregirlo a él, but she needs to love him. pero necesita amarlo. Let him go. Déjalo ir. Praying for him. Ora por él, He might not lose his salvation que él no pierda su salvación, just for a young girl. solo por una joven. So, we are in church to learn a lesson, Así que venimos a la iglesia para aprender la lección, to have good thoughts towards the bad people. para tener buenos pensamientos para con las personas malas. That will keep us alive. Eso nos va a mantener vivos. If not, we will destroy ourselves. Si no, nos vamos a destruir a Even though nosotros we are mismos. right, she did not betray her husband. Aun cuando nosotros estamos en lo She correcto. didn't go to another man, No fue ella la que engañó a su esposo y se fue con otro hombre, but she has the man for herself. pero ella quiere a ese hombre para sí She misma. doesn't love him for God's sake. Ella no lo ama a él por el beneficio de Dios o por And she- gloria de Dios. She does not benefit, she doesn't think on his good, but on her own good. Ella no piensa en el beneficio de él, sino en su propio beneficio. Because she has been married for so long and now she's old, and who will stay with her? Porque ahora ella piensa, uy, hemos estado casados tanto tiempo y ahora ya soy vieja. Yeah, so I lost ¿Quién- my time with him. ¿Quién va a cuidarme a mí ahora? He perdido mi tiempo con él. Because the deception of our hearts Porque el engaño del corazón says we need to receive love. nos dice que necesitamos recibir amor. We are concentrated of the acts of others. Por eso nos concentramos en las acciones de los demás. But can others eat for us? Pero, ¿acaso pueden los demás comer por mí? Can they love for us? ¿Pueden amar por mí? It's not possible. No es posible. But in our spirit, yes. Pero en nuestro
espíritu pensamos que sí, We think it's possible, pensamos que es posible, but it's impossible. pero es imposible. So we need to understand Así que necesitamos entender that we try to be loved que nosotros tratamos de ser amados and we react good to when people love us. y reaccionamos bien cuando la gente nos ama. But the deception in us wants to receive it. Pero el engaño quiere que lo recibamos al amor. But it doesn't work like that. You need to take it. Pero no es así como funciona. El The law will never funcionamiento, change. el amor funciona de modo tal que soy yo la que lo tengo que tomar. You La need to give ley it. nunca va a cambiar. Yo lo tengo que tomar y necesito darlo. I live from giving. That goes into my body for the electrical impulse. Yo vivo de lo que doy. Eso que doy es lo que va a generar el impulso eléctrico que va a ir a mi cuerpo. So where do I take from? Así Love? que, ¿de dónde tomo el amor? De Dios. De Dios. So you see, in both cases we are dependent. Ven, en ambos casos somos dependientes, But we are just dependent on our action if we fulfill the need and not of the action of another one. pero solamente somos dependientes de nuestra acción para suplir nuestra necesidad. No somos dependientes de la acción de la otra persona, Never by the other. nunca dependientes de la acción del otro. So looking to it once again. Vamos a mirarlo una vez más. Spirit needs love in order to give love. El espíritu necesita amor para poder dar amor. He needs to take it from God. Necesita tomarlo de Dios, He's dependent on God. por eso es dependiente de Dios. And he gives it to his neighbors, to Y people. luego se lo da al prójimo, He's independent. pero aquel a quien le da el amor, aquel a quien le da el amor de él es independiente. Yes, you always love a person because you're independent of that person. Siempre amas a una persona si eres independiente de esa persona. If you love the person because you take from it, Si tú amas a una persona porque tomas de él, then you're dependent on that person. entonces eres dependiente de esa persona. So always the person you love, Así que la persona a la que amas with God's love, con el amor de Dios, you're always independent on him. tú serás siempre independiente de esa persona. Yeah? So we Sí. need two things. We need to be on one side dependent and on the other independent. Entonces necesitamos dos cosas. Por un lado, ser dependientes y del otro lado, ser independientes. Yeah. ¿Sí? This we need to satisfy by no choice. Esta dependencia, esta necesidad de amor, tenemos que satisfacerla y no tenemos selección para no satisfacerla. This we can manage ourselves. Y este otro lado, a quien darle, We can think how to give it, how to do things. podemos manejarlo nosotros mismos, podemos pensar a quién darlo, cómo darlo, etc. And when it's from God, the brain will work well. Y cuando proviene de Dios el amor, el cerebro va a funcionar perfectamente. Now the deception in us says, I'm not the channel. El engaño que hay en nosotros nos dice, yo no soy un canal, I don't need to take. no necesito tomar, So I just give from myself. así que solo doy de mí mismo. I give to the humans. Le doy a otros seres humanos, I give to God le doy a Dios 2 hours in the morning 2 horas en la mañana, to receive. 2 horas allí en la mañana para recibir. Yeah, so the goal of giving is always receiving. Y el objetivo de dar siempre es recibir. All people have the issues just in receiving. Todas las personas tienen problemas solamente con la cuestión de recibir. You will always think you have to receive. Tú siempre pensarás que necesitas recibir, But this is an illusion, it's not existent. pero esta es una ilusión, es It's inexistente. just a deception that you think you give before you take. Es solamente una ilusión el pensar que tú puedes dar antes de tomar. It's only these two ways of thinking. Solo existen estas dos maneras de pensar. It's not another way possible. No hay otra manera posible. You either go to give in order to receive, O vas allí para tomar, no. to give in order to receive, O vas para dar con el objeto de recibir, or you take first and give that. o tú sabes que primero tienes que tomar y después dar. So that's the general thing.
Ese es el panorama Now, general. what is the deception in the heart? ¿Y cuál es el engaño del corazón? So we see once again that the structure needs a heart, needs a place where things start. Vemos nuevamente que la estructura necesita un corazón, un lugar de donde comenzar. It needs an initial point Se necesita un botón de inicio, where love comes in, donde el amor where we take ingresa, information in, donde ingresa la información and from where it has to go to the whole body. y de allí tiene que distribuirse en todo el cuerpo. So the heart is the button that starts your life. Así que el corazón es el botón que da inicio a tu vida. And this is what God helped me to understand, the heart itself. Y esto es lo que Dios me ayudó a entender, el mismo corazón. That's why Proverbs 4:23 says, Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. so this is where your life comes on. De allí proviene tu vida. And Jesus says there are only two options. Y Jesús nos dice que solo hay dos opciones. El El hombre, hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. yes, so when the treasure is good, everything that comes out is good, and everything that comes back is also good. ¿Sí? Entonces, cuando el tesoro es bueno, todo lo que sale de allí es bueno y todo lo que regresa también es bueno. Mas el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. So it gets out evil and it comes back evil. Todo lo que sale entonces es malo y todo lo que regresa también es malo. So what is the good and what is the evil? Entonces, What is the point that starts everything? ¿cuál es el punto donde todo comienza? And that is, we want to search for. Y eso es lo que queremos investigar. Everything that we do comes from the heart, Todo lo que hacemos proviene del corazón and everything must come back to that place. y todo debe volver a ese lugar. And this was my prayer to find it out. What is it? Y esta era mi oración, encontrar en qué consiste. And I went to God and said, if you don't explain it to me, I can never be a good physician. Y fui a Dios y le dije, si tú no me lo explicas, nunca podré ser un buen médico. You created us. Tú nos creaste. I cannot go to no one else No puedo ir a ningún otro lado to help me to understand para the que me human ayuden a being. aprender cómo es el ser humano. And what do you mean, the good treasure in the heart? ¿Y qué es lo que tú quieres decir cuando hablas del buen tesoro del Because we corazón? have the word, Porque tenemos la palabra, but we need to understand it. pero necesitamos entenderla. And I didn't know it Y no- until God helped me to see it in my patients. Y no lo conocía hasta que Dios me ayudó a verlo en mis pacientes. So, at the beginning in my practice, I thought that disease comes from different causes. Al comienzo de mi ejercicio yo pensaba que las enfermedades provenían de diferentes causas That's why I put people in different groups, y por eso agrupé a las personas en distintos grupos. wanting to know why do they all have the same symptom. Y quería saber por qué todos compartían ese mismo síntoma, por qué Yes. tenían ese síntoma que compartían. Yeah, so I put all those with the same symptoms in the same group. Entonces puse todo, armé un grupo con los que tenían zumbidos, un grupo con los que tenían mareos, un grupo And con los que I was tenían dolor de searching to find garganta. out what's the cause in Y each yo group. buscaba en cada grupo a ver cuál es la causa de los que tienen cada uno de estos síntomas. And I started in my practice 2004, Y en el consultorio en 2004, and by the end of 2007, en el 2004 comencé a agrupar los distintos síntomas y al final del 2007 I found to see that every group has the same thought. llegué a ver que todos los grupos tenían un común denominador, un pensamiento en común. So everyone had his problem because of the thought of loss. Cada uno, en todos los grupos, tenían los síntomas debido al pensamiento de pérdida. You will never come to me Nunca van a venir a un médico o a mí a verme, except for the loss, excepto como consecuencia de una pérdida or you want to avoid loss. o porque quieran evitar una pérdida. But loss is the common thought of all of my patients. Pero el pensamiento de pérdida
Es el pensamiento común a todos mis It pacientes. took me 4 months Me llevó 4 meses to be convinced convencerme that there is not more than loss. que no hay ningún otro pensamiento más que el de pérdida. And I was convinced. Y me quedé convencido. And since then, Y desde entonces I've spoken to many people. he conversado con muchísima gente. And I know their problem before they open their mouth. Y yo ya conozco cuál es el problema que tienen antes de que abran su boca. Why? ¿Por qué? Because it's all the same. Porque siempre es el mismo. Yes? It's all the same. Siempre es lo mismo. No loss, no doctors. Si no tuviéramos pérdidas, no necesitaríamos médicos. No lawyers. No habría abogados. No courts. No habría cortes. Nothing without loss. Nadie de estas cosas sería necesario que existan si no tuviéramos pérdidas. No insurances. No habría compañías de seguro. Yes? Everything is because of Todas loss. estas cosas funcionan por consecuencia de las pérdidas. And so I was curious, and God helped me to understand how it works in the subconscious. Así que yo estaba curioso y Dios me ayudó a entender cómo funciona en el So subconsciente. in the consciousness, we have our will, En el consciente se encuentra nuestra voluntad and we have our needs. y allí tenemos nuestras necesidades. You don't see it well. The green, these are green colored. No se ven bien porque están en color verde, They, pero these are the thoughts, the needs, the physical needs, estas son las necesidades físicas, ¿sí? and the red ones are the spiritual needs. Y las que están en color rojo, que tampoco se ven, son las necesidades espirituales. Yeah. So in our will, we are all different. En nuestra voluntad, todos somos diferentes. Every child, you have 4 children, or 5 children, or 6 children. Everyone has his own will. Si tú tienes 4 o 5 hijos, cada uno tiene su propia voluntad. And that's how God made it to be. Y así es como Dios hizo que funcione. There is no one will equal with the other will. No hay una voluntad que sea igual a la voluntad del otro. Yeah? ¿Sí? So that's how God made us. Así es como Dios nos creó. But the heart, Pero el corazón, the way we function, el modo como funcionamos, is in every human being the same. es exactamente igual en cada ser humano. Like you have on a rose bush different roses, Como si tuviéramos en un rosal distintas rosas, they are all different, todas son diferentes, but they're all in the same bush. pero están todas en el mismo rosal. They work the same way. Todas funcionan de la misma manera. They produce the flower in the same way. Todos los rosales producen las flores de la misma manera. So the same way is it in all things. La misma cosa ocurre en todas las cosas. Function is always identical in every being. El funcionamiento es siempre idéntico en todos los seres humanos. And God made us Y Dios nos creó one man. un hombre. Yes, He made Adam. Sí, Dios creó a Adán. And how many of you are from Adam? ¿Y cuántos de ustedes son de Adán, provienen de Adán? Todos. So if we are Todos, all sí. from one man, Entonces, si todos procedemos de un hombre, we might all look different, puede que nos veamos diferentes, but we function the same. pero funcionamos de la We misma have the manera. same structure, Tenemos la misma the estructura, same function, the las same mismas needs. la misma The forma ne- de funcionar y same las, basic mismas needs. y las mismas necesidades básicas. Because we also have special needs. Porque también tenemos algunas necesidades Yeah? especiales. ¿sí? So those are our individual needs. Y eso marcan las individualidades, nuestras But they are not basic necesidades needs. individuales, pero ellas no son necesidades básicas. Okay? So here we have the subconscious. There is function. Every one of us has the same heart. Aquí está el subconsciente. Esto es funcionamiento y opera igual en cada ser humano. And we know that the heart needs to be the connection between the spirit and the body. Y sabemos que el corazón tiene que establecer la conexión entre el espíritu y el cuerpo. And so the body needs electrical impulse, El cuerpo necesita impulsos eléctricos and he has just he has just minus and plus. y por lo tanto, con lo único que funciona el cuerpo es con el más y el menos, And Es- so, positivo y negativo. yes, and in order to make an electrical impulse, you need to move an electron.
Así que para generar un impulso eléctrico necesitas movilizar un electrón. And this is why the spirit needs to reduce all its information Por eso es que el espíritu necesita reducir toda la información that comes through him through the five senses que le llega a él a través de los 5 sentidos. in two categories, Necesita resumirlos a 2 categorías, in loss sea como pérdida and gain. o como ganancia. So everything you perceive, Así que todas las cosas que tú percibes, you must put in gain or loss, debes clasificarlas sea como pérdida o como ganancia. or zero line, but that doesn't matter O puede ser también en la línea del cero o neutral, pero eso no importa, because it doesn't meet your need. porque no satisface tu necesidad. And according to how you put the things in loss or gain, Y de acuerdo a cómo clasificas la información, sea en ganancia o en pérdida, God made us to say yes to the gain Dios nos creó para que le digamos sí a la ganancia and to say no to loss. y que le digamos no a la pérdida. That's structure. No one can change that. That's the way we were made to function. Esa es la estructura y el funcionamiento, nadie puede cambiarlo, así hemos sido diseñados para funcionar así. You can only say yes to gain, Tú solamente podrás decirle sí a la ganancia and you must say no to loss. y tú debes decirle no a lo que es pérdida. That's no one can change. Y nadie puede cambiar esto. That's how we were made. Así es como fuimos We have creados. only two decisions. Solo tenemos 2 decisiones. Like Jesus says in the Sermon on the Mount. Y Jesús lo dice en el Sermón del Monte: Yes, yes, and no, no. sí, sí o no, no. Anything else is from the devil. Todo lo demás proviene del diablo. So we have only yes or no in order to put our body into function. Solo tenemos 2 opciones para poner a funcionar nuestro cuerpo, el sí o el no. And we always have for every decision as well a yes and a no. Y para cada decisión tenemos entonces la opción de decir sí o no. Because we cannot start drinking Porque no podemos comenzar a beber and say yes, 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 yes y decir sí, 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 until we die. hasta que muramos. No, because in the moment what we drink is loss, Sino que en el momento que lo que estamos bebiendo se transforma en pérdida, you stop it. tenemos que dejar de hacerlo. So people will do the evil La gente hace el mal believing it's a gain. creyendo que es una ganancia. Yes? A 32-year younger girl, Una joven de 32 años, una joven de when you're 32 70 years años, old cuando tú tienes 78 años de edad and you're a man, y tú eres un hombre, how many men do we have here? ¿cuántos hombres tenemos aquí? And you get that option, is that a gain or a loss? Cuando tú tienes la opción ¿esto consiste en una ganancia o no? I didn't ask the woman, No les he preguntado a las mujeres, just men. solo a los hombres. This is something just for us. Esto es algo solo para nosotros. Yes? You can never go except for the gain. Nunca podrás hacer otra cosa e ir hacia otra dirección, And excepto what lo you que consider a veas, gain, you have to go. lo que tú consideras como ganancia, allí tendrás que ir. And if it's a great gain, Y si es una ganancia grande, you go even more. tanto más rápido irás. And you need to avoid loss Y tú necesitas evitar la pérdida by all means. a toda costa. So the human being is very simple El ser humano es muy in simple function. en el funcionamiento. Yeah? So in order to govern ourselves, Con el objetivo de gobernarnos a nosotros God mismos, had to make us this way, Dios tuvo que crearnos de esta manera, to have a yes and a no. que tengamos un sí y un no. And we have a yes for the gain of our needs, Y tenemos un sí para todo aquello que es ganancia de nuestras necesidades and we have a no for the opposite of our needs. y le damos un no a todo aquello que sea lo opuesto a nuestras necesidades. So that's subconsciously we do that Así que inconscientemente esto lo hacemos in 1 second more than 200 times. y lo hacemos en un segundo
más de 200 veces. Yes, we think between gain and loss, gain and loss, gain and loss. Permanentemente, en un segundo pensamos 200 veces, pérdida, ganancia, pérdida, Yeah. ganancia, pérdida, Everything ganancia. is just gain and loss. Todo lo evaluamos en ganancia y pérdida. You don't go to the kitchen, Tú vas a la cocina, you see the food, ves la comida, gain or loss. es ganancia o pérdida. Yeah. Well, if it Bueno. doesn't look good, Bueno, si no se ve bien esa comida, I said, ¿m? yeah. ¿sí? So everything is just gain and loss. Todo lo evaluamos si es ganancia o pérdida. And what you consider a gain, you do. Y lo que consideras que es ganancia, lo vas a hacer. What you're convinced it's a loss, Lo you que- you cannot do it. Lo que estás convencido que es una pérdida, no puedes hacerlo. This is where conviction comes in. Aquí es donde entra la convicción. Where only can you get confused? ¿Cuál es el único lugar en el que te puedes confundir? You can only get confused Solo puedes confundirte. if I sell you a loss Si yo te vendo una pérdida as a gain. como si fuera ganancia. That's the only way to fool you. Es la única manera de engañarte. Because you have to go for the loss, the gain. Porque tú tienes que ir por la ganancia. That's why every temptation must be beautiful. Por eso es que toda tentación tiene que ser bonita, Must look good. tiene que verse hermosa, Must taste good. tiene que saber bien, Yeah. Must fit your need. tiene que alimentar tu necesidad. Yeah. But it is not satisfying your need. Tiene que satisfacer tu necesidad. Yes. So you think when you drink alcohol or stay on the phone, Y entonces cuando tú estás bebiéndote el alcohol o te estás pasando horas en el teléfono, you think it's a gain. tú piensas que es una ganancia. Yeah. But in Sí. the end, it's loss. Pero al final es una pérdida. But you believe it's a gain. Pero tú crees que es una ganancia. That's why you are there. Por eso estás allí. Now you know now why games are so familiar. Ahora sabes por qué la ganancia es tan familiar. Because they feed the heart. Porque alimentan el corazón. What is it about games? What's about games? What are games? ¿Qué son? Games. Yes. Okay. Perdón, recapitulo. Ahora podemos entender por qué los juegos electrónicos son tan usados y tan familiares. Not only that, but soccer. Bueno, los juegos, no solamente los electrónicos, sino un juego como el fútbol, por ejemplo. Yes, by example. Por ejemplo, Why do you play soccer? ¿por qué se juega al fútbol? To gain or to lose? ¿Para ganar o para perder? Yes. Sí. Why do we need police people in the soccer stadium? ¿Por qué necesitamos a la policía en los estadios de fútbol? For the winner or for the ¿Para losers? los ganadores o para los perdedores? Only for the losers. You need Solamente policemen. para los perdedores necesitamos policías. Yes, because the gainers, they are happy. Porque los ganadores están felices. But the other party Pero el otro partido, el otro equipo, cannot see you win no puede soportar ver que tú ganas. because it believes he lost. Porque cree que él ha perdido. So he needs to Así que fight you. tiene que pelearte. So games are just satisfying the heart, not reason, not the mind, not the intellectual faculties. Games are just satisfying the heart. Así que los juegos solamente satisfacen el corazón, nunca satisfacen la razón. Yeah? You want to win, 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 win. Siempre quieres ganar, 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 ganar. Why are people addicted to games? ¿Por qué son las personas adictas a los juegos? Because they cannot lose. Porque no pueden perder. The more they lose, Cuanto más pierden, the more they play. tanto más juegan. Because they have to recuperate the loss. Porque tienen que recuperar lo que han perdido. That's why they lose their house, they lose their car, they lose everything. Es por eso que pierden sus casas, sus autos y todo. Because they must win and they must recuperate the loss. Porque tienen una necesidad de ganar y una ganancia que recupere la pérdida. So
That's how simple God made it to work. Así es tan simple como Dios diseñó que funcionemos. So we can never be fooled except we confuse what is a gain and what is a loss. Así que nunca podríamos ser engañados excepto que se nos confunda en cuanto a qué es ganancia y qué es pérdida. So when I found out that this is the human's problem, Cuando yo descubrí que este es el problema del ser humano, because I came to understand things from backward, from the coming forward, I came to understand things from the body coming to the spirit and from the spirit to the heart. porque yo llegué a entender las cosas desde el cuerpo llegando hacia el espíritu y desde el espíritu yendo hacia el corazón. And so this occupied my mind for at least a year Y esto me mantuvo ocupado en mi mente durante al menos un año, because I was so happy to find it out how we work. que estaba tan feliz cuando descubrí cómo funcionamos And understanding that you have no choice. If you see something as a gain, you must go for it. y entender que no tienes alternativa. Si algo lo percibes como ganancia, allá tienes que ir. And if you see something for the loss, you have to avoid it by all means. Y si tú ves algo como pérdida, tienes que evitarlo a toda costa. What gives us freedom? ¿Qué nos da libertad? Yes or no? ¿El sí o el no? Only the no gives us freedom. Solo el no nos da libertad, Yes, because we have to avoid the loss. porque tenemos que evitar la pérdida. Yeah, ¿Sí? we can only be bribed by the gain, Solo podemos ser seducidos por una ganancia, but what is stronger, the bribing for the gain or the threat for the loss? pero ¿qué es más fuerte? ¿La seducción por una ganancia o la amenaza por la pérdida? What's stronger? ¿Cuál es más fuerte? Some say the threat, some say So you see- the bribing. When this crisis started, Podemos ver cuando comenzó aquella crisis, they wanted to give you something in order to follow their rules. querían ofrecerte cosas para que aceptes y sigas las reglas. See, getting that thing that should save you from death. ¿Sí? Te daban aquella cosa que te salvaba de la muerte. You know what I mean? ¿Saben lo que me refiero? See, okay. Sí, bien. Yes, you want to put it under your skin, Sí, tenías que colocarlo debajo de tu piel and so they wanted to give you some gains for it. y te ofrecían cierta ganancia a cambio de eso. But some people said, "Oh, the gain is not enough Alguna gente dijo, oh no, esa ganancia no es suficiente, because you must make a calculation. Is it enough gain or is it not enough gain?" porque nosotros necesitamos hacer un cálculo. ¿Es suficiente ganancia o no es suficiente ganancia? But when they came with a threat, Pero cuando aparecieron con la amenaza, you lose your job vas a perder tu trabajo if you don't do it. si no lo haces. Then people really got in trouble Entonces la gente realmente se vio en problemas, because threat porque la amenaza will always be stronger than seducing. siempre va a ser más fuerte que la seducción. So how will the world end? Así que, ¿cómo va a terminar el mundo? With seduction or with threat? ¿Con seducción o con amenazas? If you don't take the mark of the beast, Si tú no tomas la marca de la bestia, you cannot buy or sell. no vas a poder comprar o vender. That's threat. Eso es amenaza. And you need to say what? Y tú necesitas decir que No. no. But I tell you something. Pero les diré algo. It will be so well sold Va a estar vendida de una manera tan bonita that 95% of the world que 95% del mundo will just say, wow, this is it. van a decir, wow, esto es Gain. ganancia. Finally, we have peace. Al final tenemos paz. Finally, we have destroyed communism. Al final hemos destruido el comunismo. We all will be rich. Todos vamos a ser ricos. We will have our future on earth. Vamos a tener un futuro aquí en We'll la be tierra. healthy, Vamos a estar sanos. peaceful. Y vamos a tener paz. Is that a bad thing? ¿No es eso? ¿Es eso cosas malas? No. No. But you need to sell your soul for it. Pero tú necesitas vender tu alma para eso. Because from whom will you need to take it? Porque ¿de quién necesitarás tomarlo? From God. But they come to take it from whom? Pero ellos vienen a ofrecerte tomarlo de quién.
from humans. de los seres humanos. It's always one thing that matters. Siempre hay solo una cosa que From importa. whom do you satisfy your need? A partir de quién tú satisfaces tu necesidad. Him who satisfies your need, ¿Quién es you are dependent on. aquel que mejor satisface tu necesidad? Tú eres dependiente de él. If your peace is dependent on the state, Si tu paz depende del Estado, if your health is dependent on your state, si tu salud depende del Estado, if your job is dependent on the state, si tu trabajo depende del Estado, if your food is dependent on the state, si tu comida depende del Estado, you must obey the state without a choice. tú deberás obedecer el Estado sin opción, Without a choice. sin elección. So people will take the mark of the beast, Y la gente tomará la marca de la bestia, thinking they do the good thing. pensando que hacen algo bueno. Because the mark of the beast Porque la marca de la bestia is not sold as a loss. no se la vende como una pérdida. The camera stopped. La cámara se detuvo. It's working? ¿Está funcionando? La de este trípode. So, the mark of the beast will be sold as a good thing, La marca de la bestia va a ser vendida como algo muy bueno and it will be sold with health y se la va a vender como salud and with peace y como paz and with whatever well-being, y como bienestar y lo que sea. all needs that we have. Van a ser todas necesidades que nosotros tenemos. But you have to take it from the devil. Pero tendrás que tomarlas del diablo. That's all. Eso es todo. You need them, Tú las necesitas, but you need them just from one fountain, which is God. pero solo las necesitas proveniendo de una sola fuente que es Dios. And the devil will not tolerate you if you don't take it from him. Y el diablo no te va a tolerar si tú no la tomas de él. If you take it from him, Si tú lo tomas de él, he's your friend. él va a ser tu amigo. Because he knows now that you are the enemy of God Porque él sabe que ahora tú eres el enemigo de Dios. and you will suffer the 7 plagues. Y tú vas a sufrir las 7 plagas. And he's very happy Y él está muy feliz. because he sold you suffering for gain. Porque él te vendió sufrimiento por ganancia. But you thought it's a gain. Pero tú pensaste que es ganancia. The human being can never be fooled except by his own good needs. El ser humano nunca puede ser engañado excepto a través de sus propias buenas And necesidades. it must be sold to you as a Y gain. debe serte vendido como una ganancia. If the devil would have sold to Eve the fruit, Si el diablo le hubiera vendido a Eva la fruta killing her, que le iba a matar, would she ever eat it? alguna vez la hubiera comido. It's impossible. Es imposible. That's why he had first to tell her, you won't lose nothing. Por eso primero tuvo que decirlo, tú no vas a perder nada. You will live. Tú vas a vivir. It's not true that you will die. No es verdad que no vas a morir. You will have no loss, No vas a tener ninguna pérdida, but you will have a lot of gain. pero vas a tener un montón de You get ganancias. into a higher sphere of action. Vas a ascender a una esfera más elevada de vida. And so she believed it Y ella lo creyó by deception por engaño, because she deceived herself. porque se engañó a sí misma. Adam did the same. Adán hizo lo mismo. Did he want a bad thing? ¿Quería algo malo acaso? He did not want to lose Él no quería perder Eve. a Eva. You see, he was put into a situation Miren, él estaba puesto en una situación like our wives put on us sometimes. como en la que estamos, Our wives putting us sometimes A in veces- front of fulfilled things. como nuestras esposas nos ponen a veces. Yeah, you're just fine. You're okay. Tú vas a estar bien And your wife brings you into a situation where you have to do something. y tu esposa te lleva a una situación en la que tienes que hacer algo. You didn't choose that. Tú no elegiste eso. Adam didn't choose that Eve should go to eat. Adán no eligió que Eva fuera a comer del fruto, But now she comes with a need to him. pero ahora ella viene hacia él con una necesidad. He wants to save her Él quiere salvarla a ella because he cannot lose her. porque él no puede perderla. So now how can he do it? Y ahora, ¿qué puede hacer? Except he becomes God to save her.
excepto que se vuelva a Dios para poder salvarla. Because God said she must die, Porque Dios ha dicho que ella debe morir and she didn't want her to die. y Él no quería que ella muera. Did he want something bad? ¿Quería Él algo malo? No. No. The deception is for the good, El engaño siempre es por cosas buenas, but it's sold. The good is sold from someone else than God. pero aquello bueno proviene de alguien distinto que Dios. And that's all the problem. Y eso es todo el problema. So when I discovered this in my human beings, Así in que my cuando, patients, cuando descubrí esto en los seres humanos, en mis pacientes, I asked God and said, yo le pregunté a Dios y le dije, if this is the problem of the human being, si este es el problema de los seres humanos, it's just because of gain and loss, si solo se trata de ganancia y pérdida, then this must be written in the Bible. entonces esto tiene que estar escrito en la Biblia. Because you cannot discover at the end of time Porque yo no puedo descubrir al final de los tiempos the most important thing for health and for life. la cosa más importante para la salud y la vida. And so I said, where is it written in the Bible? Y le dije, ¿dónde está escrito en la Biblia? And he showed it to me Y él me lo mostró. in the center of the Sermon on the Mount. En el centro mismo del Sermón del Monte. This heart is exactly described like this. Este corazón está descrito exactamente allí en el Matthew Sermón del 6 Monte. from 19. En Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde Porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. So treasure and heart are the same place. Así que corazón y tesoro en el mismo lugar. So you need a treasure. Tú necesitas un tesoro. That's the gain, Esa isn't es it? la ganancia. Yeah, you need it to have it. Se necesita tenerlo. And how needs the treasure be? What's the only condition for the treasure? ¿Y cómo necesita ser el tesoro? ¿Cuál es la única condición que se requiere de ese tesoro? What is it? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo tiene que ser ese tesoro? Read the texts. Lean el texto, Because there's only one thing porque hay una sola cosa that matters. que importa, That's the difference between the earthly and the heavenly que treasure. hace la diferencia entre el tesoro terrenal y el tesoro del cielo. The one you can lose, El uno tú lo puedes perder, the other you cannot lose. el otro no lo puedes perder. And if life comes from the treasure, Y si la vida proviene del tesoro, if you have an earthly treasure, si tú tienes un tesoro terrenal, what will happen with your life? ¿qué pasará con tu vida? If your life comes from the Si treasure, tu vida proviene del tesoro, your life ends. tu vida terminará. Go through the Bible and see. Vayan a la Biblia y vean. When the rich young ruler came to Jesus, Cuando el joven rico vino a Jesús, what shall I do to inherit eternal life? ¿qué haré para obtener vida eterna? Jesus says, keep the commandments. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Yes? ¿Sí? So the rich young ruler asked, which commandments? Y el joven rico le pregunta, ¿cuáles mandamientos? And he said, oh, the second one, the table, the giving. Y Jesús le ofrece, le muestra allí, la segunda Honor your tabla, mother, your father, and so on. el dar, honra a tu padre, a tu madre, And etc. then the rich young ruler says, oh, this I have kept from my youth. Y el joven rico le dice, pero todo esto lo he guardado desde mi juventud. Really? ¿Realmente? And now Jesus says to him, Y ahora Jesús le dice, because he does not reprove him, porque él no lo reprende, he wants to save him. quiere salvarlo. Says, one thing is you missing. Y le dice, una cosa te está faltando, One thing you miss. una cosa te falta. What is it? ¿Qué es? Give Da everything you have todo lo que tienes to the poor, a los pobres, that you might have a heavenly treasure, para que puedas tener un tesoro celestial. and come and follow me. Y ven y sígueme. And what did the rich young ruler do? ¿Qué hizo el joven rico? He went away. Se marchó. Because which treasure was more valuable for him? Porque ¿cuál tesoro era más valioso para él? The earthly treasure. El tesoro terrenal. And so
You have the earthly or the heavenly treasure to Así que choice. solo tenemos el tesoro terrenal o el tesoro celestial. You have no way to not have a treasure. No tenemos manera de no tener un tesoro. You must have a treasure. Debes tener un tesoro. That's why there is no way that you don't go for the gain. Por eso no hay manera en que puedas evitar ir por la ganancia. But you just need to know where is the treasure that is not losable. Lo único que necesitas es saber dónde está el tesoro que es imposible perderlo. Because that's what matters. Porque eso es lo que importa. If your treasure, you're lost. Si tu tesoro se pierde, Your life is lost. tu vida se pierde. That's why he says, guard your hearts with all your power, you know. Por eso Power. nos dice Salomón, Guárdate. guarda tu corazón con toda diligencia, Because out of it are the issues of life. porque de él manan los asuntos de la vida. Where does disease come from? ¿De dónde proviene la enfermedad? From the loss of the treasure. De la pérdida del tesoro. If you don't lose the treasure, Si tú no pierdes un tesoro, you cannot get sick. no puedes enfermarte. The more valuable the loss is. Cuanto más valioso el tesoro es, No, the loss of the treasure is, cuanto mayor es la pérdida del tesoro, the more you're sick. cuanto mayor sea tu pérdida, tanto más enfermo vas a estar. So in order to have cancer, Así que para tener cáncer, you must have a great loss. tienes que haber tenido una pérdida grande. In order to just have a sore throat, Para tener un dolor de garganta, you have a little loss. has tenido una pérdida pequeñita. When you have to cough Cuando tienes una tos and you have a lung infection, y like tienes una infección pneumonia, respiratoria, como neumonía, you have not a big loss, but a major loss. no tienes una pérdida grande, sino una pérdida mayor, Yes, it's more than just a running nose. porque es más que solamente un resfriado. Yeah? So the higher you consider the loss, Así que cuanto mayor tú consideres tu pérdida, the stronger the disease. tanto más grande será la enfermedad. It's all subconscious. Todo es subconsciente, We don't know it, ni lo sabemos, but the body shows it to us. pero el cuerpo nos lo muestra. We must have a treasure Debemos tener un that tesoro we can never que lose. nunca podamos perder. Then life is eternal. Y entonces la vida será eterna. And now Jesus gave us a few parables Y ahora- about the treasures. Y Jesús ahora nos trae algunas parábolas respecto del tesoro. It's at least two, if not more. Hay por lo menos dos, si no más. There's a man that goes in a field Hay un hombre que va al campo and he finds a treasure. y encuentra un tesoro. Big treasure or small treasure? ¿Tesoro grande o un tesoro pequeño? Big treasure. Un How gran much tesoro. how much does he give up for that treasure? ¿Qué tanto da para conseguir ese tesoro? Todos. Todo. Es la ley. Esa es la ley. You must give everything what you have Tú debes dar todo lo que tienes to get the heavenly treasure. para conseguir el tesoro celestial. You go and search for a pearl with great price. Tú tienes que ir y buscar una perla de gran precio And you find it. y la encuentras. How much did you give up? ¿Cuánto entregas? How much did you sell? ¿Cuánto You need vendes? to sell in order to find that, Necesitas, to get that. necesitas vender algo para poder comprar esa perla. How much? ¿Cuánto vas a vender? Everything. Todo, Everything. todo. There came many people after Jesus, Mucha gente venía siguiendo a Jesús and they were walking. y estaban caminando. And Jesus wanted to get rid of the people. Y Jesús se quiso deshacer de la gente. And he turned around them and said to them, Y se volvió hacia ellos y les dijo, do you know what it cost you to come after me? ¿saben lo que cuesta seguirme? You can read it in Luke 14. Pueden leerlo en Lucas 14. He says, if you're not going to hate your mother, your father, and your spouse, and your child, and your own life, Y les dijo, si tú no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y tu propia vida, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. And then he gives two parables Y luego da dos parábolas. that he says that you need to make your
calculations clear. donde explica que tenemos que hacer nuestros cálculos de manera clara If we want to follow him or not. en cuanto a si lo vamos a seguir o no. Because it will cost us how much? Porque nos va a costar ¿cuánto? Everything. Todo. It comes at the end of the chapter and says, Llega al final del capítulo y dice, no one can be my disciple if he does not give up everything he has. nadie puede ser mi discípulo a menos que dé todo lo que tiene. But how much do you have to give up? Pero, ¿cuán- How much do you have to give up? pero ¿cuánto tienes para entregar? Nada. Nada. Yes, it's just in Sí. our mind that you have something that is yours. No tenemos nada. Simplemente en nuestra mente It's just the tenemos truth la idea de que tenemos that algo you- propio. that you come to the truth that you know nothing is mine. Cuando tú vienes a la verdad, tú llegas a entender que nada es mío propio, no me But pertenece. how much can I use? Pero ¿cuánto de eso puedo usar? Todos. Todo. Because it's my father's. Porque todo le pertenece a mi padre. You see, when the son who remained home was not spending his money with the bad Cuando- people, Cuando el hijo de la parábola del hijo pródigo, cuando él que se quedó en la casa y no malgastó su dinero como el otro hermano, yes, the father made the best calf he prepared for his son. y el padre, cuando llegó el otro hijo, le preparó el becerro gordo, el mejor ternero que tenía, And then the old brother comes home. y entonces viene el hermano mayor a casa, Is he happy? ¿está feliz His brother comes back? porque su hermano ha regresado? No, No, it's unrighteous. es injusticia. This guy did all spend your money for Es- nothing, Este joven aquí ha malgastado todo tu dinero and you make en- him a feast. y tú encima le haces una fiesta. And me, Y yo, I serve you with all my heart. que te he servido con todo mi You corazón, didn't give me even a lamb. no me has dado ni siquiera una ovejita. You see the two ways of thinking? ¿Ven las dos maneras de pensar? The one takes in order to give, El uno toma para dar and the other gives in order to receive. y el otro da para recibir. And Jesus says, Y Jesús le dice, my son, hijo, everything that is mine is yours. todo lo que es mío es tuyo. You can take as much as you want. Puedes tomar todo Make lo a que feast with your quieras brothers. y hacer una fiesta con tus with amigos, your peers, whatever. con tus compañeros, con quienes sean. But this your brother Pero este, tu hermano, was dead, estaba muerto and now he's alive. y ahora está vivo. How can I not be happy? ¿Cómo podría yo no regocijarme? So there are only these two ways. Solo existen estas dos maneras. You go for the good treasure, O tú buscas el tesoro bueno, for the eternal one. el tesoro eterno, Your life will be eternal secure. y tu vida estará asegurada eternamente. You have an earthly treasure Si tú tienes un tesoro terrenal that can be taken away from you. que se te puede quitar, You will lose your life for eternity. tú perderás tu vida por la eternidad. Now, if you go through the Bible, Ahora, si buscan en la Biblia, knowing that this is the exit of the heart, entendiendo que esta es la salida del salida del corazón, corazón, because we haven't come yet to the entrance. porque todavía no hemos llegado a la entrada, We come forward to the entrance. venimos desde atrás hacia adelante, vamos But a it ir is the avanzando hacia exit la of the entrada. spirit going into the body. Esta es la salida del espíritu cuando está por entrar al cuerpo. And when you understand that all things in life just matter between gain and loss, Y cuando tú entiendes que todas las cosas en la vida importan simplemente respecto de ganancia o pérdida, you will find the whole Bible full of it. van a encontrar que la Biblia está llena de esto. And there is a doctoral dissertation Hay una disertación, hay una tesis doctoral with 12 chapters con 12 capítulos, from the wisest man on earth escrita por el hombre más sabio del mundo, in the center of the Bible. en el centro de la Biblia, It's Ecclesiastes. y es el libro de Eclesiastés. What is the theme of Ecclesiastes? ¿Cuál es el tema del libro de What Eclesiastés? is the dissertation called? ¿De qué se trata la disertación? Vanity of all vanities. Vanidad de vanidades. What is it? ¿Qué es?
loss. la pérdida. From his deceptive view, this doctorate is written from the deceptive view of the heart. Esta tesis doctoral fue escrita desde el lado engañoso del corazón. We have only two eyes where we can look to it. Solo tenemos dos ojos desde donde podemos mirar a ella. And Solomon writes Ecclesiastes from the evil eye's perspective. Y Salomón escribe el libro de su tesis doctoral, el libro de Eclesiastés, desde el ojo maligno, Because this evil eye leads you to the earthly treasure. porque este ojo maligno te conduce a los tesoros terrenales, To put here your action, to put here your emphasis. porque te lleva a poner aquí el énfasis. And Solomon got depressed Y Salomón se deprimió, because he realized porque se dio cuenta that everything he had que todo lo que tenía will be lost. lo iba a perder. And he could not handle the thought. Y no podía soportar la idea. And he describes in all his Ecclesiastes Y describe en todo el libro de Eclesiastés the way he was thinking when he was in the self-deception. la manera en que él pensaba cuando estaba en su autoengaño. But he wrote it when he got out of it, of course. He could not read it before. He could not write about self-deception before he could not realize it. Pero él escribió el libro de Eclesiastés cuando él ya había salido de su autoengaño. Por supuesto, él no lo podría haber escrito mientras estaba en su autoengaño. Yeah, and he finishes his Ecclesiastes Así que él termina su libro de Eclesiastés and says, "Let us put to hear the summary of all things." Así que él dice, hagamos el resumen y el fin de todo el discurso dicho. What is it? ¿Y en qué consiste? Fear God and Teme a keep His Dios y commandments, guarda sus mandamientos, because this is the duty porque esta es la obligación of every human being. de todo ser humano. Because God will, Porque Dios traerá toda obra a yes, juicio, will judge everything Dios juzgará according to your todas las cosas actions. de acuerdo con tus acciones. So is that the first angel message? ¿Ese es el mensaje del primer ángel? Yes, of course. Sí, por supuesto. In Ecclesiastes, it's to the whole Bible. El mensaje del primer ángel está en Eclesiastés y Because está there's- en toda la Biblia, There is no more of that. porque no hay más que eso. That's the only thing that counts. Esa es la única cosa que cuenta. From whom are you dependent? ¿De quién eres dependiente? And the eyes determine your dependency. Y los ojos determinan tu dependencia. But that we will see in the afternoon. Pero el tema de los ojos lo vamos a ver en la tarde. I know we have planned questions, Sé que habíamos planificado sesión de preguntas y respuestas and I would suggest that we should do also questions. y sugiero que hagamos también preguntas, But I would like to finish today pero me gustaría this terminar presentation. hoy esta presentación And I see that my boss says yes. y veo allí que mi jefa me dice que sí. And if she says yes, so then it's yes. Y si ella dice que sí, entonces es So sí. you are invited at 3 o'clock, yes? Así que están invitados a las 3 de la tarde. A las 3 ¿sí? de la tarde? 3, ¿O a las 4? 3, a las 3. 3 de la tarde. No siesta No en el siesta. sábado. No siesta de sábado, ¿eh? Sí, no siesta el sábado. Muy bien. So, let's pray, Vamos a orar. go eat, and at 3 o'clock we come back. Nos vamos a comer y a las 3 regresamos. To look to the decisive thing, the eye of the heart. Para analizar la cuestión decisiva del ojo del corazón. Okay? Let's pray. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we thank you that we can understand the way you created us. te agradecemos que podemos entender la forma como nos has creado. We thank you that you wrote it down in your word. Te agradecemos que lo has dejado escrito en tu palabra. But very often we are blind to, we don't see what really matters Pero muy a menudo no podemos ver lo que realmente es importante because we don't really know what our nature is. porque no conocemos cómo es realmente nuestra naturaleza. But we thank you that you have discovered it to us, that you have showed it to us, Pero te agradecemos que tú nos lo has revelado, so that in these last days of this world history, de modo que en estos últimos días de la historia del mundo we have a clear message to the world tengamos un mensaje claro para dar al mundo and can stand on our feet y podamos mantenernos firmes sobre and nuestros say pies no of taking from humans and from the y devil. decirle no
al hecho de tomar de seres humanos y de Satanás, not bowing down in front of a human to serve him, no inclinándonos delante de seres humanos para servirlos, but only being dependent on you. sino siendo solamente dependientes de ti. Because being dependent on you Porque siendo dependientes de ti means freedom, significa libertad liberty, and it means eternal life. y significa también vida eterna. So help us to grasp these things Ayúdanos a comprender estas cosas and you apply it in our lives. y a aplicarlas en nuestra vida. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.